Hoy en Soluciones Informáticas para la Empresa vamos a ver el concepto de parametrización, de programación integral, de modularidad y de consultoría informática. ¿Qué es la parametrización? Es la capacidad de adaptación del software a los requerimientos de los usuarios. Básicamente lo que estamos haciendo es reutilizar el software para implementar un programa con el que se podrá modificar o extender también la funcionalidad. El objetivo de la parametrización es la reducción de los errores y el tiempo de carga, definiendo valores predeterminados y validaciones. La programación integral, en contra, es un proceso por el cual se inicia la programación sin ningún tipo de estructura anterior, y con eso lo que vamos a hacer es implementar a medida un software deseado. En este caso hay que destacar que se tiene un mayor conocimiento del programa creado. También es posible utilizar librerías en el que ya tenemos módulos programados. De esa manera favorecemos la reutilización. Mediante la utilización de la parametrización, lo que vamos a conseguir es un ahorro de tiempo respecto a la programación integral. Sin embargo, mediante la programación integral estamos obteniendo un software propio con el cual los errores que vamos a cometer son menos y es más factible de identificar dónde está el error una vez que se produce, por ese mayor conocimiento que tenemos. ¿Cuáles son las ventajas de la parametrización respecto a la programación integral? Pues como podemos ver ahí, vamos a tener un ahorro de tiempo, en consecuencia es un ahorro de coste. Vamos a reducir los errores y el tiempo de carga. ¿Por qué? Porque el programa está mucho más probado e incluso pues, se ha probado en diferentes clientes con diferentes situaciones, con lo cual lo que son los errores se disminuye. También se disminuye el tiempo de evaluación porque lo que es el programa que estamos utilizando previamente ha podido ser visto, por ejemplo, por los usuarios que van a poder necesitar ese tipo de software. Y por otro lado, esa estandarización de los datos. También van a ser datos mucho más estándar que el nivel de programación a medida. Los programas actualmente constan de una serie de módulos. Es decir, cuando nosotros vamos a poner una herramienta informática, podemos parametrizar una serie de módulos que componen esa herramienta. Con lo cual, podemos definir como la modularidad como una técnica de programación que se utiliza tanto para la construcción de los algoritmos computacionales básicos como el desarrollo de un gran sistema de gestión o ERP. Esto significa que el problema siempre lo vamos fragmentando y lo vamos resolviendo por partes, que son los módulos. En realidad es un método de diseño que lo que tiende es a dividir el problema de forma lógica en partes que están perfectamente diferenciadas y que pueden ser analizadas, programadas y puestas en ejecución del cliente de una manera independiente. ¿Qué es la consultoría informática? Pues se refiere a esa labor de asesoría externa, o también puede ser en algunos casos interna, pero normalmente es externa, realizada por una empresa especializada para la implementación o la integración de un sistema de información, la actualización del que existe o el desarrollo de un proyecto determinado. Además de ese aspecto puramente informático, implica también un componente de organización y de gestión del negocio bastante considerable. ¿Qué fases va a tener la consultoría informática? Pues las que vemos ahí. Primero va a ser una fase de análisis del sistema actual o la fase de lo que se conoce como la auditoría informática. Después de esta fase de análisis de la situación actual vamos a tener un análisis funcional presente y futuro, es decir, qué es lo que queremos resolver, cuál es el problema que queremos resolver de una manera inmediata, pero también de una manera estratégica, es decir, a más de 5 años. Si nosotros vamos a prever que una empresa va a tener una ampliación del negocio, pues ya tenemos que ir pensando a nivel informático cómo nuestras herramientas se van a adaptar a ese crecimiento que esperamos. Luego, por otro lado, tiene la fase de presentación de propuestas, es decir, una vez que se hace ese análisis funcional del presente y del futuro, le podemos dar a nuestro cliente, en el que le estamos haciendo la consultoría, pues las diferentes alternativas a valorar. Y por último, lo que haremos será, en función de una serie de parámetros, de indicadores que tienen que ser pactados con el cliente, pues elegiremos la mejor opción de todas esas propuestas.
Como vemos ahí, también puede haber, pero no es necesario y no entra dentro de lo que es la consultoría informática, una fase de implantación. En algunos casos hay empresas que tienen departamentos que realizan esa implantación, pero en otros casos no lo hay y es desarrollado por otra empresa. Gracias.